Bueno, en este video vamos a ver una de las funciones de búsqueda y referencia, ¿sí? Vamos a ver la función buscar B. ¿Para qué sirve la función buscar B? La función buscar B me permite entrar con un dato que se encuentra en la primera columna de una tabla, esto es importante, en la primera columna de una tabla, y recuperar la información de otra columna de la misma tabla. Por ejemplo, si yo tuviera que saber, en esta tabla que está acá como ejemplo, tuviera que saber el stock de la placa de video y el dato que yo tengo es el artículo, ¿sí? Podría entrar por esta lista, encontrar el artículo, en este caso el artículo número 6, y correrme hasta la línea, hasta la columna de stock y devolver esta información, ¿sí? Yo entro siempre por la primera columna de la tabla y recupero la información que se encuentra en otra columna de la tabla. También puedo recuperar la misma, en este caso no tendría sentido, pero a veces es una herramienta que se puede utilizar para eso, justamente. Bueno, la función que vamos a usar es la función buscar B, ¿sí? Esta función necesita tener como dato el contenido de la primera columna de la tabla donde va a hacer la búsqueda. Entonces yo voy a poner acá, por ejemplo, el número de artículo, 7. ¿Sí? Este es el artículo 7. Y yo acá quiero el stock del artículo 7. Entonces, voy a usar la función buscar B. Voy a poner igual, buscar B. ¿Sí? Abro paréntesis. Esta función lleva 4 parámetros. El primer parámetro es lo que se llama valor buscado, o sea, cuál es el dato que yo tengo para entrar a esta tabla, ¿sí? A la tabla donde están los datos, la información, perdón. Entonces, en este caso el dato que yo tengo es este número 7, ¿sí? Entonces voy a seleccionar la celda donde está el número 7, ¿sí? Ese es el primer parámetro al que llamamos valor buscado. Segundo parámetro. El segundo parámetro es lo que se llama matriz de búsqueda o matriz buscaren, ¿sí? La matriz buscaren es la tabla que contiene absolutamente todos los datos. Yo voy a seleccionar toda la tabla. ¿Sí? No importa que yo sepa que el 7, el parámetro 7 está acá, ¿sí? Yo voy a seleccionar siempre en la matriz de búsqueda toda la tabla, ¿sí? Tercer parámetro. El tercer parámetro es, dentro de la tabla matriz de búsqueda, cuál es la columna que a mí me interesa recuperar. Yo dije, quiero saber el stock. Entonces, dentro de esta tabla, que es la tabla donde están todos los datos, la columna stock es la columna número 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, este valor siempre es un número y indica la columna donde está la información que yo quiero recuperar de la tabla. No importa si esta tabla está empezando en la primera columna o en la columna número 10. ¿Sí? Siempre va a ser la cuarta columna el stock, en este caso, si fuera esta tabla. ¿Sí? No es la posición que tiene dentro de Excel, sino la posición que tiene la información que yo estoy buscando dentro de la tabla de datos, ¿sí? En este caso, entonces, es la columna 4. Y el último parámetro es una prueba, es un valor lógico, ¿sí? Ese valor lógico indica o se utiliza para indicar si la tabla de datos está ordenada o no por la primera columna. Pero ante la duda, como yo no tengo certeza de que esto esté ordenado o no por la primera columna, yo voy a suponer que está desordenada. Entonces, cuando yo quiero buscar un dato exacto, después vamos a ver para qué sirve el valor cuando está ordenada, pero por el momento le vamos a poner falso, ¿sí? Cuando yo quiero buscar un dato exacto, en este cuarto parámetro voy a poner falso, ¿sí? Tengo que escribirlo explícitamente porque si no lo escribo asume verdadero y me va a dar el resultado, no me va a dar el resultado que yo estoy esperando. Entonces, yo le voy a dar entrada, después vamos a repasar de vuelta la fórmula. Fíjense, me dice que el stock del artículo 7 es 3. Si yo me voy a la tabla del artículo 7, veo que el stock es 3. Si yo ahora cambio este artículo, voy a poner artículo 1, ¿sí? Van a ver que me va a devolver que es 5. El stock del artículo 1. Bueno, vamos a volver a ver la fórmula, ¿sí? La voy a editar para que la podamos ver, ¿sí? Dice, buscar B es el nombre de la función. El primer parámetro, el valor buscado, es el dato que yo tengo. En mi caso es el artículo. El segundo parámetro, la matriz de búsqueda, o matriz buscaren, es la tabla completa, donde están todos los datos. Hago una aclaración, esta tabla podría estar en la misma hoja,
podría estar en otra hoja del mismo documento o hasta podría estar en otro documento, ¿sí? Yo la puedo referenciar desde otro documento. Por eso digo que no tengo por qué saber yo si esta tabla está ordenada o no. El tercer parámetro es el indicador de columna, que quedamos en que era dentro de la tabla matriz de búsqueda, cuál es la columna que contiene el dato que yo quiero extraer, la información que yo quiero obtener. Y el último parámetro, por el momento le vamos a poner falso, siempre porque estoy buscando datos exactos, ¿sí? Entonces le doy entrada y me dice 5. Si yo quiero buscar la descripción, ¿sí? Voy a usar la misma fórmula. Voy a poner igual buscar B, ¿sí? El valor buscado, ¿cuál es? El artículo, ¿sí? Siempre arranco del artículo, que es el dato que está en la primera columna de la matriz de búsqueda. El segundo parámetro es la matriz de búsqueda. Entonces voy a seleccionar absolutamente toda la matriz, ¿sí? El tercer parámetro es el indicador de columna, que en este caso, si yo quiero la descripción, es la columna 2. En la primera está el artículo, en la descripción está en la segunda columna. Entonces voy a poner columna 2. Y por último, como les dije antes, voy a poner falso. ¿Sí? Le doy entrada y me dice que el artículo 1 es computadora. Si yo acá cambio de artículo, voy a ponerle 11, ¿sí? Me va a decir que son auriculares. ¿Tá? 11 auriculares. Entonces siempre parto del dato que yo tengo, que es el número de artículo. Y bueno, por último el precio, vamos a usar la misma fórmula, buscar B, ¿sí? El valor buscado es siempre el artículo, punto y coma, la matriz de búsqueda, la selecciono toda, no importa si yo quiero el stock o quiero el precio, yo voy a seleccionar siempre toda, punto y coma, el indicador de columna, que en este caso es el precio, es la columna 3, 1, 2, 3, columna 3, y por último, como siempre, falso. ¿Sí? Le doy entrada y ahí me dice que los auriculares salen 3.400 pesos. Si yo acá ahora pongo 4, por ejemplo, que es el disco SSD de 240, ¿sí? Me dice que el disco vale 10.000 pesos. Después acá yo le puedo dar formato, puedo hacer todo lo que quiera con estos datos que obtengo. Una aclaración: según la versión con la que estén trabajando de Excel, la función se llama buscar B o consulta B, ¿sí? La otra forma es consulta B, así, consulta B, ¿sí? Es lo mismo, cumple la misma función que la función buscar B, pero es para las versiones más nuevas de Excel. Yo acá estoy trabajando con la versión 2010, a partir de las versiones siguientes ya la función pasó a llamarse consulta B y no buscar B. Bueno, en otros videos vamos a ver la opción de falso, la opción, perdón, de verdadero. Vamos a ver qué pasa cuando le ponemos verdadero en el último parámetro. Por ahora vamos a trabajar siempre con falso. Bueno, nos vemos en el próximo video.